Dios les bendiga. En este día queremos compartir con ustedes un mensaje del Señor que más bien es una enseñanza acerca de la consolación. El título del mensaje es Se necesitan Bernabés. Y vamos a abrir las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo número 4 y verso número 36. 4:36 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos. Queremos agradecerte por darnos, Señor, la vida, por darnos, Señor, las capacidades, por permitirnos, Señor, estar delante de ti, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de tener oídos para oír, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu provisión, por la salud, Señor. Te agradecemos, Señor, de aquellos que tú has ayudado, Padre, aquellos que ya sacaste de un hospital, Señor, por esta dificultad de pandemia, pero también, Señor, otros casos, Padre, de los hermanos, de las familias, Señor, de los amigos que también han salido de un hospital, Señor, o han sido sanados quizás en sus casas. Gracias, Padre, te damos por tu mano de misericordia, Señor, y de provisión. Padre, a esta hora queremos agradecerte, Padre, por las palabras de aliento, de ánimo, Señor, las palabras que ayudan a seguir adelante, Señor, a no desmayar, Señor. Gracias porque son necesarios, Señor. Se necesitan Bernabés en estos días, Señor. Te bendecimos a esta hora. Queremos poner delante de ti, Señor, esta palabra, esta enseñanza, para que nos ayude, Señor, a comprender, Señor, a entender, Señor, el propósito, Señor, de tu palabra, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos tiempos, hermanos, amigos, como siempre ha sido, ¿verdad? Pero hoy más que nunca es necesario que aparezcan, ¿verdad? O el Señor más bien busca a aquellos que están dispuestos a consolar a otros, dispuestos a que aun cuando están quizás en dificultades, al igual que los demás, pueden mantenerse haciendo esto, consolando. Es porque, y esto es debido, el que consuela es debido a que también él recibe de parte de Dios, ¿verdad? A veces nos preguntamos y cómo tal persona está dándole ánimos a otro y tal vez la situación de esa persona es peor, pero es que realmente no se puede dar algo que no se ha recibido, y es aquí donde realmente es importante la labor, es importante el ministerio, es importante la función de dar ánimos a los demás, y estos que animan a otros es porque logran mantenerse en la fe y en el camino y en la obediencia al Señor. Por eso cuánto alivio se necesita para el pueblo de Cristo. El alivio, a veces el alivio no es completamente quitar la necesidad, ¿verdad? Pero es como que
alguien está sediento y un trago de agua no le va a quitar toda la sed, pero lo va a aliviar. A veces el alivio el consuelo es un alivio. El consuelo viene a ser algo que hace más reflexionar y entrar en una dinámica diferente. Porque hay momentos donde que es necesario salir de situaciones, es necesario superar, digamos, ciertas cosas que se pueden estar viviendo, y hay gente que no alivia, ¿verdad? Hay personas que lo que hacen es poner más peso, ¿verdad? En lugar de aliviar la carga, le ponen más peso, y eso, por eso la palabra del Señor trae alivio. La palabra del Señor anima, pero también exhorta a que se camine y se permanezca, se persevere, y sin importar la situación que se pueda estar viviendo. Y esto es una necesidad de muchos tiempos, ¿verdad? Porque los diagnósticos trágicos pueden estar, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina. Cualquiera puede dar un diagnóstico trágico, ¿verdad? Pues sí, mire, y yo lo estoy oyendo toser, mire, así estaba fulano, ¿verdad?, tosiendo, y mire, hoy está ahí, se murió. Entonces ya es, wow, pero qué trágico, ¿verdad? O sea, en lugar de animar, puede ser una simple alergia, algo que le pasó, pero la tendencia es a ver lo más trágico y a pensar lo peor. Sin embargo, se necesita mucho de ánimo, de consuelo, y quizás no pensar en la forma natural, sino en la forma espiritual. Realmente ver las cosas como realmente el Señor quiere que nosotros las veamos, porque de lo demás está llena la tierra, ¿verdad? Está lleno el mundo de muchas cosas y de muchos análisis, de muchos expertos, pero realmente no hay mejor palabra que la del Señor para darnos ánimo. Y entonces, en esta porción, nosotros leemos aquí, quizás lo vamos a hacer rápidamente, obviamente, porque no se puede profundizar en todo, pero al menos de los aspectos de un siervo del Señor llamado Bernabé, el cual es llamado hijo de consolación, y este es el consuelo que hoy se necesita. Y aquí hay uno que se llama Bernabé, que es el que consuela a los demás. Un hombre que dice que era, el verso 36 que leímos dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, un sobrenombre, Bernabé, no apodo, ¿verdad? Como nosotros conocemos un apodo de algo, no, es algo que, u otra forma de llamarlo, ¿verdad? Pero todavía mejor, ¿verdad? Es decir, un nombre que tiene un significado muy bonito, ¿verdad? O sea, como que alguien se llame Juan y le diga, mira, te vamos a poner por sobrenombre Valiente, ¿verdad? No de apellido, sino que le llamen Valiente, a cualquiera le gustaría, ¿verdad? Realmente aquí Bernabé era un nombre bonito, que traducido significa hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces vemos que su nombre era José. José es un nombre bonito, ¿verdad? José, que significa añadir, aumentar. Dios añade, ¿verdad? Dios añade. El nombre que tiene ya de sí un significado grande, ¿verdad? En el Señor. Y ese es el inicio, ¿verdad? Digamos, el origen, ¿verdad? De Bernabé. Alguien que
que pidió realmente ser alguien por el cual pidieron y se le añadió, ¿verdad? Alguien que realmente añadió, aumentó, y en sí está hablando de una bendición, ¿verdad? De aumentar, pero también una mejor descripción de la persona estaba en Bernabé. Bernabé, que es hijo de consolación, y un sobrenombre, como decía, hermoso, un sobrenombre bonito, que realmente le había sido dado, y no creo que haya sido por gusto. Y esto, vemos aquí un nombre que realmente me parece que está más del lado del que ayuda, ¿verdad?, que el que está hundiendo. Y eso es bonito, porque la mayor parte de las personas, tal vez no llega a hundir, pero no está animando, no está ayudando, ¿verdad? Entonces, hijo de consolación, hijo o linaje de consolación, un sobrenombre que está impulsando, que está animando, y que podía quizás no, más bien describir el carácter de esta persona, un carácter que hoy se necesita, de una personalidad que se ve poco, ¿verdad? Porque las personas hoy pueden tener cargos y lo que menos hacen es animar, ¿verdad? Siempre estamos del lado negativo, queriendo que la gente haga las cosas del lado negativo. O sea, si no haces esto te quito, si no haces esto te voy. Siempre la parte, digamos, punitiva, ¿verdad? La parte de castigo. Y es difícil hacer caminar a alguien solo con el castigo, ¿verdad? No digo que alguna vez no necesite corrección, pero no puede ser ese el estímulo, porque va a cansar, es como poner más carga. Y esto, vemos un nombre muy, muy bonito, porque la raíz de hijo de consolación, consolación es paraclesis, ¿verdad? Es ponerse al lado para entender al otro, ¿verdad? Y poderlo animar. Y también, pero también la palabra, uno de los orígenes de la palabra es ser hijo de profeta, es decir, alguien que lleva una palabra del Señor. Entonces podemos entender que la palabra del Señor consuela, ¿verdad? La palabra del Señor consuela, y de hecho mismo nuestro Señor Jesús, su promesa, ¿verdad?, para el hombre precisamente es enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos hace seguir adelante, es el que nos hace no desmayar, es el que nos permite continuar, ¿verdad?, y no dejar el camino. Sin embargo, esa es la obra de Dios interna, pero siempre es necesario también la palabra como de un hombre, ¿verdad?, como hablando como un don o como un ministerio, ¿verdad?, de alguien que puede ayudarnos. Entonces, este era Bernabé, ¿verdad?, alguien que consolaba a los demás. Y vemos que consoló dentro de las diferentes facetas que hay, digamos, de consolar. Hay diferentes maneras de consolar, y una manera de consolar, lo vemos aquí en la vida de Bernabé, es dando y llevando, ¿verdad? Dando y llevando lo material, ¿verdad? Y vemos que Bernabé tenía capacidad para consolar en este sentido, ¿verdad?, material. Lo leemos en 4:37 de Hechos.
dice, como tenía una heredad, hablando de Bernabé, la vendió y la trajo, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Entonces está diciendo que la parte más inmediata para consolar que tenemos, la parte más, la forma más fácil, digámosle, entre comillas, ¿va? Porque alguien puede pensar lo contrario, si no le salen palabras, es que le salga lo material que tiene. Y aquí vemos a un Bernabé que tenía materialmente una heredad que vendió, porque lo material se puede dar y no necesitamos decir nada. O sea, alguien puede ver al otro que está agobiado, desconsolado, y le puede decir, mira, aquí tengo esto, y hasta ahí, o sea, eso lo va a animar, vea, porque no requiere que el otro diga nada, no requiere que le dé un discurso, que le dé un mensaje, solo le da, ¿sí? Es un comienzo para muchas cosas. Podemos consolar con algo material, con algo pequeño, ¿verdad? Pues sí, yo creo que cuando el niño vea, el niño está llorando y usted le da un dulce, algo de comer, y obviamente como desocupa la boca para llorar, entonces, y se come el dulce, deja de llorar, ¿verdad? Y el dulce viene a ser el consuelo. Yo conocí a alguien que me decía, yo siempre acostumbro, me decía, un extranjero, siempre acostumbro, me decía, él traía las bolsadas de chocolates, de esos, no voy a decir marcas, pero son de esos como triangulitos chiquitos que vienen envueltos en papel aluminio pequeño. Entonces, y entonces, claro, cuando llegaba la reunión, ¿verdad? Y todo el mundo aburrido, quizás me venía de trabajar y quizás oír a alguien que ni conozco, ¿verdad? Y este señor que me va a venir a decir, entonces comenzaba, abría la bolsa y decía, pásense. Y ya todos bien felices con el chocolate, ya la cara cambia después de comer el chocolate, y ya comenzaba a platicar, ¿verdad? Y a la gente bien animada, sí, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué efecto tiene un chocolate, ¿verdad? Entonces, yo molestaba, le decía, mira, le decía, esos chocolates no se resisten ni a la reunión más difícil, porque habían reuniones difíciles, pero él como con su chocolate, ¿verdad? Como que ponía otro ambiente. Digo esto porque uno se fija en algunas cosas y otros quizás nos llevan por otro lado, pero consolar, él consoló, sí, consoló con lo material, ¿verdad? Porque él vino y suple una necesidad, ¿verdad? Porque dice que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, Bernabé tenía algo que aportar materialmente hablando, y esto no importa cuánto sea, ¿verdad? Sino más bien la disposición que hay. Y entonces, como decía, no va a cambiar la vida, quizás el consuelo no va a cambiar la situación, ¿verdad? Pero sí pone otro sentir, ¿verdad? Nos pone en otro camino. Entonces, ¿a cuántos se hubiera podido consolar, verdad? ¿A cuántos hubiéramos podido consolar nosotros? Y muchos han sido consolados con cosas pequeñas, ¿verdad? Y uno ve, y uno lee, y uno dice, wow, ¿verdad? Cuántas cosas animan, ¿verdad?
cuántas cosas animan. Alguien cansado que anda haciendo su labor y de repente alguien lo anima y le dice, mire, aquí está este mango, vea. Y usted dice, wow, un mango, vea. Y usted, que ya lo sacó quizás de lo que andaba en su cabeza. Y hablo de una forma de consuelo que es así, ¿vea? Mi necesidad es 100, pero recibo 1. Pero eso 1 me comienza a decir de que pueden haber otros 99, ¿verdad? Entonces estoy más cerca, ¿verdad? De lo que lo está afectando. Y esto, Bernabé cambió el ánimo de muchos con esa ofrenda. Se imagina poner a los pies, pudo haber llevado a muchos a sentirse, a suplir una necesidad. Cambió, no sé, quizás es por lo menos el día, ¿va? Para muchas personas, o puede ser el rato, o puede ser toda la vida, depende. Pero Bernabé vendió una heredad, algo que era significativo. De seguro no era la primera vez que él daba, pero bueno, porque lo pone a los pies de los apóstoles. Es decir, no se tomó él la atribución de comenzar a repartir, va, miren, ya vendí, aquí les traigo, va, sino que lo pone a quien le tocaba administrar. Y eso quiere decir que él no le interesaba, no quería saber lo que su otra mano hacía, ¿verdad? Y eso dice mucho de Bernabé, sí, porque era una persona que era dadivosa, y como dando es una forma de que daba honor a su nombre, ¿verdad? De ser hijo de consolación. Y también lo vemos más adelante en Hechos 11:28, que él lleva la ofrenda del Señor. Dice en el 11:28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, vemos aquí que en Antioquía, los de Antioquía tuvieron mucha confianza, ¿verdad? Que para mandar con Bernabé y con Saulo su ofrenda. Entonces, para Bernabé no era algo, no digamos que era algo que estaba acostumbrado, ¿verdad? Que quizás no era una tentación quedarse con esa ofrenda, pero fue de confianza, ya era de confianza. Y él llevó consuelo, ¿verdad? Porque de seguro se alegraron cuando lo vieron, y él dijo, traigo aquí algo, ¿verdad? Que les envían, un socorro. Entonces, muchos podemos llevar consuelo también, aunque no sea nuestro lo que llevemos, ¿verdad? Pero es porque realmente debemos de, o se ha aprendido, o se debe de aprender a consolar con lo material también, ¿verdad? Y ese fue como si nos damos cuenta, como una forma escalonada, ¿verdad? Porque primero da y después él lleva. Una forma escalonada en cuanto a lo material. Pero también él consoló a Pablo de una segunda forma. La primera, la material, y la segunda, la credibilidad, ¿verdad? Porque confió en Pablo, y él alivió a Pablo en esto, ¿verdad? Dice en el capítulo 9, verso 26 del libro de los Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo,
no creyendo que fue. Saulo había llegado a Jerusalén, ¿verdad? Como dice el verso 26 del capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los otros discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Saulo no era aceptado porque todos sabemos que antes persiguió a la iglesia, ¿verdad? Entonces le tenían miedo. Y en esa situación, él sabía de que tenía que ser avalado por los otros apóstoles para poder hacer la obra del Señor y quizás ser enviado a los gentiles como fue, ¿verdad? Porque la lucha, la batalla en el Señor es de enviados contra enviados, ¿verdad? El que no es enviado, pues es entrometido, ¿verdad? No es enviado, y realmente nosotros sabemos que es importante, ¿verdad? Lo que el Señor realmente quiere hacer en nosotros para que la obra se realice en el orden correcto. Y esto era lo que andaba buscando Saulo, ¿verdad? Que después todos conocemos como Pablo. Entonces, pero muchas veces las buenas intenciones no son suficientes si no hay credibilidad, ¿verdad? Las personas actuamos bajo confianza, ¿verdad? La confianza es lo que nos hace movernos, ¿verdad? Confiamos en las personas, pero cuando no tenemos antecedentes podemos estar nosotros desconfiados, ¿verdad? Porque no sabemos cómo van a salir las cosas, y si es en lo espiritual todavía más. Entonces en ese momento necesitamos ayuda, ¿verdad? Necesitamos ser consolados, ser animados para que nos digan, no hombre, no, seguí adelante, ¿verdad? Alguien dice, yo tengo el llamado, siento el llamado del Señor, pero pues sí, si el Señor no te ha llamado, ¿verdad? Podemos sentir que desconfianza, ¿verdad? Hay una carga ahí hasta que el Señor nos llama, ¿verdad? Entonces esto era lo que estaba pasando, y aquí puede ocurrir que si alguien no recibe el consuelo en ese momento, el ánimo, puede desistir, ¿verdad? Y no querer servir al Señor. Necesitaba Saulo que alguien creyera en él, y Bernabé lo había conocido, ¿verdad? Bernabé creyó en él y actuó. Creyó y actuó. Entonces dice el verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, Saulo no podía hacerlo por sí mismo, pero vino Bernabé, ¿verdad? Y fue su interlocutor. Le animó en el sentido de que al llevarlo y presentarlo con los apóstoles, estaba dándole credibilidad. Y habló de Saulo, de su valentía, de cómo había conocido, se le había presentado el Señor, y de la valentía que tenía. Y esto de seguro animó a Saulo, ¿verdad? Lo animó. Y qué difícil es, porque realmente el siervo que comienza, ¿verdad? Quien sea, en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? O Saulo, también pasó por lo mismo, ¿verdad? Cuando no se tiene la experiencia, cuando no se tiene la credibilidad, cuando hay más dudas ¿verdad? que otra cosa, ¿verdad? Hay más dudas, no se puede dar crédito, ¿verdad? Sino más bien hay dudas, y esto por eso escuchan
escuchan, ¿verdad? Escuchan lo que a Bernabé, que era conocido, y Bernabé habla bien de Saulo. Mire quién Bernabé lo había de alguna manera potenciado, ¿verdad? Y animado. Y yo creo que todo ministro primario recuerda, ¿verdad?, quién lo animó, ¿verdad?, quién fue el que lo soportó quizás, ¿verdad? Y después uno dice, ¿cómo me aguantaron?, ¿verdad? Así, y realmente es porque esa consolación es necesaria, ¿verdad? Sí. El que ya es maduro puede animar, ¿verdad? El que no es maduro escucha a alguien que comienza a ser llamado por el Señor y dice, no, ni hablar puede, ¿ya? O no, me salgo, ¿ya? Hoy, ¿ya? O sea, o me voy de la iglesia, me levanto y me voy, ¿ya? Y usted está arriba queriendo predicar y ve que alguien se levanta, porque cuando lo ven que usted sube se levantan y se van, y usted realmente se siente, no lo anima eso, ¿verdad? Lo decepciona. Hoy por estos medios virtuales no nos damos cuenta, va, cuando alguien solo clic ya se sale y ya no siguió oyendo el mensaje, pero es más fácil, ¿verdad?, que cuando es frente a frente. Pero ¿es importante el ánimo? Sí, es importante el ánimo, y Bernabé hizo esa función de animar a alguien que iniciaba en el ministerio. Entonces vemos dos formas de animar. ¿Por qué él era llamado hijo de consolación? Bueno, porque consolaba con lo material, porque consolaba animando a alguien que comenzaba en el ministerio, pero también animó de la manera a la fe y a la obediencia. Y lo vemos en el Hechos 11:22. Dice Hechos 11:22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, cuando escuchan de la obra, de una obra, de un avivamiento, digamos, fuera de Jerusalén, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con los gentiles, necesitaban a alguien de confianza que pudiera supervisar con criterio correcto lo que se estaba dando ahí, lo que estaba ocurriendo ahí. No podía ser alguien con digamos, alguien negativo, ¿verdad? Alguien que tuviera ya algunas tendencias o que no le gustara, digamos, escuchar primero y darse cuenta, ¿verdad? Alguien que se adelantara a criterio, ¿verdad? Sino alguien que realmente estuviera del lado correcto, ¿verdad?, antes que del incorrecto. Porque así ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy maestro y quiero enseñar, y yo de entrada creo que todos los estudiantes son haraganes, entonces yo voy a estar emproblemado, porque voy a estar tratándolos como haraganes, ¿verdad? Y no voy a estar del lado correcto, ¿verdad? Entonces hay cosas que necesitamos estar del lado correcto, hay cosas que necesitamos que alguien pueda, que anime, no llegue a desanimar, más bien a desanimar, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene esa capacidad para supervisar? ¿Verdad? Bueno, alguien que puede consolar, ese es el que puede supervisar. Alguien que tiene palabra del Señor para animar. No alguien que de entrada dice no a todo, ¿verdad? Mira, no, entonces, y mira tal cosa, y no, y mira el doctor, no, todo no, ¿verdad? Entonces no se puede, porque entonces no estaría haciendo una de las funciones más importantes, que es animar. El que supervisa debe saber animar, porque sí, más en lo espiritual, ¿verdad?
Porque en lo natural, alguien en un trabajo le puede decir no y sabe que como le pagan tiene que estar ahí. Pero en lo espiritual, el que le dicen no y no se da una razón importante, lo toma como algo totalmente negativo. Por eso los fariseos, por ejemplo, tenían esa tendencia, porque aún en el día de reposo no podían hacer ni siquiera lo bueno, les dijo el Señor. Es bueno sanar, sí, pero en el día de reposo no. Entonces era más importante el día de reposo que hacer el bien. Entonces el Señor viene, Bernabé viene y anima a estos a estar en el camino. Dice en el siguiente verso, en el 23 del capítulo 11. Cuando llegó, lo enviaron a supervisar. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, quien anima puede ver las cosas como son. O sea, vio la gracia de Dios. Si él hubiera sido otro, hubiera llegado con un legalismo a decir, eso no se puede, y si no se hace en la sinagoga no sirve, o sea, etcétera, etcétera. Quizás hubiera sido una forma, alguien que hubiera detenido en lugar de animar a que si el Señor estaba obrando en su gracia, ¿verdad?, no había que detenerlo, sino más bien promoverlo. Y esto tiene que ver con aquel que solo mira lo externo, Entonces los anima más bien, al contrario, a perseverar en el Señor, ¿sí? Porque les dice que los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Entonces los anima a perseverar en el Señor, a que permaneciesen fieles, no solo como un deseo, sino como un propósito. Es decir, el propósito, les estaba diciendo, el propósito de ustedes delante del Señor, ¿verdad?, el propósito tiene que ser perseverar de corazón en la fidelidad al Señor. Ese es el propósito que ustedes deben de hacerse. Y este propósito tiene un origen en la palabra muy bonita, ¿verdad? Porque está hablando así como el sacerdote preparaba los panes de la proposición, ¿verdad? Es decir, aquí está mi propuesta, esta es mi propuesta de algo que está conforme a lo que tú me has enseñado, conforme a tu corazón, conforme a tu deseo. Una propuesta que es un pan, ¿verdad?, que representa mi sostén, ¿verdad?, o sea, mi alimento. Y eso requiere una aprobación del Señor, ¿verdad? Es decir, yo propongo y el Señor acepta lo que yo llevo, acepta mi propuesta. Entonces eso va a ser aceptado por el Señor, ¿verdad? Si de corazón queremos permanecer fieles al Señor, eso va a ser aceptado. Eso fue lo que él les llegó a decir, que esa perseverancia, que esa fidelidad al Señor tenía que ser puesta a él como un propósito, para que él le diera el ok, para que él dijera sí, me gusta esto. Y ese es animarse a mantenerse en el camino. Dice el verso siguiente, dice el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Había un resultado.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces aquí describe cómo era Bernabé, ¿vea? Un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo y de fe, dice. Solamente nada más y nada menos que lleno de santidad, ¿vea? Lleno del Espíritu y lleno de fe. Entonces esa es la fuente que él tenía, ¿verdad?, para llevar palabras de consuelo. O sea, las palabras de consuelo no llegan del vacío, ¿verdad? De mi vacío no puede salir un consuelo para otro, ¿verdad?, sino que sale de la riqueza del Señor, ¿verdad?, que está en ser lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, porque hay mucha gente que no son llenos de consolación, sino que son llenos de agitación, ¿verdad? O sea, el consuelo no puede existir en un corazón agitado o desolado, ¿verdad?, en el vacío. El Señor nos tiene que llenar. Por eso aquellos que hay personas que nos pueden dejar más inquietos, ¿verdad?, que con ganas de hacer lo correcto, ¿verdad? Hay personas que lo mandan al mundo, ¿verdad?, a otro, antes que acercarlo al Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, que si nosotros ejercemos un ministerio, ¿verdad?, que no se nos olvide que la intención es que las personas permanezcan en la fe y que sean llenos del Espíritu, ¿verdad?, que no es al contrario, pues, o sea, porque si no, él dice, ay, hermano, si usted no puede mejorar partes. No, vea, no es esa, la intención no es esa. Ahora, que dentro de la exhortación se parte de una verdad, eso es cierto, ¿verdad? Es decir, de un reconocimiento de algo que no se hizo correctamente, pero no se debe quedar hasta ahí, ¿verdad?, sino que debe trascender al ánimo, a la consolación. Entonces, vemos a un Bernabé que anima a la fe, ¿verdad? Entonces, vemos cómo va incrementando, ¿verdad? Primero, un Bernabé que anima con lo material, después un Bernabé que anima al que inicia, ¿verdad?, animando al que comienza. En cuanto a credibilidad, después vemos a un Bernabé que anima a la fe. Ya aquí ya estamos hablando de palabra, ¿verdad?, y estamos hablando de palabra. Y también nos damos cuenta, o sea, las tres formas en que él animaba, ¿verdad?, animaba a los del ministerio, animaba con lo material y animaba con palabras de fe, de ánimo. Y como vemos que bajo esta trabajo, ¿verdad?, que él hacía ministerial, pasa algo hermoso, y es que es apartado por el Señor. Aquel que anima definitivamente, ¿verdad?, aunque no tenga un ministerio fijo, el Señor lo mete a un ministerio, ¿verdad?, el Señor lo toma en cuenta, ¿verdad?, sea algo formal o que no se vea, ¿verdad?, o no esté a la vista de las personas, porque muchos ministerios en la palabra del Señor vemos muchos ministros que no figuraron, ¿verdad?, públicamente, que fueron, digamos, de alguna manera sus acciones no fueron tan públicas, pero eso no le quitó importancia delante del Señor. Entonces vemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos y verso 1, vemos que Bernabé se apartaba para el Señor, se retiraba, se hacía lo que le tocaba, ¿verdad? Dice en el verso 1 del capítulo 13 de los Hechos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿verdad? Y aquí los menciona: Bernabé,
Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces vemos a un Bernabé contado entre los profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces Bernabé era contado entre los profetas y maestros porque porque llevaba palabras de alivio, ¿verdad? Palabras de alivio en cualquier situación de la vida. Porque hay que ver que el profeta lleva una palabra de alivio, ¿verdad? Una palabra de alivio, porque aún aquel que está en pecado, mientras no confiese el pecado, aunque el profeta esté diciendo confiesa tu pecado, o está exhortando ese es el primer paso para recibir consolación, ¿verdad? O sea, es parte del proceso. Por lo tanto, es una palabra que sale del Señor, ¿verdad? Y que al final terminará edificando. Y es contado como profeta, ¿verdad? Bernabé, porque obviamente el mismo nombre significa eso, pero también es contado como maestro. Y yo creo que dentro del tema que estamos tocando de la consolación, dentro de la consolación hay mucho aprendizaje. Nosotros escuchamos mejor a alguien que nos consuela, ¿verdad? Porque si solo se exhorta y nos extralimitamos solo en regañar, entonces las palabras dejan de ser escuchadas, ¿verdad? Tarde o temprano dejan de ser escuchadas. Entonces, no quiero decir que no hayan palabras que sean directas, ¿verdad? Y que sacudan. Sin embargo, no pueden ser no necesariamente todo el tiempo, al menos que nosotros no queramos escuchar, pero hay un aprendizaje, ¿verdad?, en las palabras, porque hay muchos fariseos, ¿verdad?, que no señalan y nos señalan y nos señalan, pero no para que cambiemos, ¿verdad?, sino para que nos hagamos de su partido, ¿verdad? O sea, depende de la intención, y aquí vemos que la consolación de los siervos, ¿verdad?, verdaderos del Señor acercan a Cristo, y eso es importante. Entonces, estos primeros versos están hablando de cómo el verso 1, cómo Bernabé se había apartado para el Señor, y después vemos en el verso 2 que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, vemos aquí cómo el Señor, Bernabé se había apartado, ¿verdad?, en ayuno y oración, y cómo después el Señor lo aparta para su obra. Entonces Bernabé se había retirado a un ayuno, entregado a la oración para buscar al Señor, y así como se apartaba, así también el Señor lo tomaba en cuenta y lo apartaba para Él. Lo estaba santificando, ¿verdad? Lo estaba apartando para su obra, junto con Saulo, ¿verdad? O sea, Bernabé junto a Saulo. Había llegado, digamos, el momento de ampliar el consuelo, ¿verdad? Si él era un hijo de consolación, el Señor lo estaba
oficialmente, ¿verdad? Embistiendo, digamos, de una autoridad, ¿ya? Les estaba dando ya, digamos, una misión, ¿verdad? Para que pudiera, junto con el apóstol Pablo, evangelizar y llevar también ese consuelo como parte del evangelismo. Porque el evangelismo viene a decirle al hombre que no conoce al Señor, ¿ya? Que se puede, ¿ya? Que hay una forma que él no conoce y es la forma de Cristo, ¿verdad? Que hay otro camino, ¿verdad? Que no solo es el camino que él conoce o cree conocer, sino que hay otro. Entonces los hermanos les imponen las manos después de haber ayunado y orado, dice, y lo despidieron, ¿sí? Decir, Bernabé no se resiste, sino que obedece a Dios, porque esa era la voluntad del Señor para su vida. Y aquí vemos cómo realmente en esta enseñanza, cómo el Señor toma en cuenta a los Bernabé, a los que realmente pueden hacer esa labor de consolar, ¿verdad? Y uno puede ver, distinguir, inclusive yo siempre digo, mi primer jefe que tuve yo de trabajo, ¿verdad? Y uno agradece a la gente que lo animó a uno, ¿verdad? A la gente que yo teniendo 20 años, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo realmente puede alguien fácilmente, ¿verdad? Desanimar a alguien, ¿verdad? Con una palabra, pero él no. Decía, mira, vaya, hacerlo así. No, así, mira, va. Y con una paciencia, va, para explicar, te voy a prestar esto. Mira, ándate conmigo, te voy a enseñar tal cosa. Y al final, vaya, mira, no te salió tan bien todavía, falta esto, pero no te preocupes, que a nadie le sale bien desde el principio. Ah, pero si le dicen a uno, sos un inútil, y que no has estudiado, o sos aquí o sos allá, ¿verdad? Con palabras que, ¿verdad? Bueno, puede ser que alguien se desanime y dice, pues yo no soy para esto, no voy para otro lado. Y esa realmente no es sabemos que no es lo correcto, pues, ¿verdad? Que alguien que viene y es su primer trabajo y lo abandona, híjole, ya va con una carga, ¿verdad? Que necesita ser aliviada, porque ya va, como decimos aquí, con las patas hinchadas, ya va con algo que lo más seguro es que va a volver a fracasar, ¿verdad? Entonces, qué importante es realmente hacer las cosas en un ambiente donde somos animados, porque realmente la consolación es para aquel que realmente quiere, ¿verdad? Quiere ver la obra del Señor que va hacia adelante, ¿verdad? Porque el que no quiere ver las cosas que van hacia adelante, o no se da cuenta, ¿verdad?, que está usando el método equivocado, puede estar haciendo fracasar a otro, ¿verdad? Primeramente a los que están cerca, ¿verdad? Y si es en lo ministerial, haciendo fracasar a los que siguen al Señor, al pueblo del Señor. Que el Señor realmente nos ayude en esto, porque Bernabé fue capaz de consolar de la forma, digamos, más simple, que es dando, ¿verdad? No estoy diciendo que sea más fácil, más simple, porque muchas veces despojarse hasta de un chocolate no es fácil, ¿verdad? ¿Sí? Y al contrario, dame ese chocolate, dígale a un niño, le va a decir, este es mío, ¿verdad? Y se lo va a echar a la boca quizás. Entonces, y algunos pues sí, podemos seguir haciendo eso, ya grande, ¿verdad? Nos echamos a la boca el chocolate, pero el que sabe que eso va a consolar a otro y se alimenta de la sonrisa del otro, del bienestar del otro, wow, entonces está promoviendo el reino de Dios. Está diciéndole, Señor, yo quiero
que otros lleguen donde tú me has traído. Y Bernabé lo hacía. Y el que anima puede ver a los que inician, ¿verdad? Y les puede ayudar creyendo en ellos, así como creyó en Saulo. Y usted dice, pero ¿cómo no iba a creer en Saulo? Sí, pero en ese momento nadie se atrevía a llegar donde los apóstoles y decir, aquí está Saulo, mira, este es el que te va a llevar, el que nos va a ayudar, vea. Nadie lo ve, pero alguien creyó en nosotros, alguien quizás no se burló de nosotros, ¿verdad? Y otros quizás, no sé, fuimos quizás más cuerudos. Yo me recuerdo la primera vez que predicaba, me dijeron que tenía voz de académico. Y entonces yo dije, wow. Y con esa su vocecita de académico me dijeron, wow, dije yo. Y yo no estoy diciendo que para mí la voz de académico está bien, ¿verdad? Pero querían ver a alguien quizá gritando y haciendo, pero yo decía, yo no lo puedo hacer, no es que no lo sienta, pero no lo... Yo sé que otros pueden emocionarse, ¿verdad? Y como le dijera, no es que yo no sienta, sino que la forma, ¿verdad? Y esto porque se me pierden las palabras. Entonces, sin embargo, qué bien es cuando alguien le dice, hey, tú, qué bien, vea, o sea, sin inflarlo, vea. Mira, que el Señor, vea, te dé, que el Señor lo anima. No estoy diciendo que lo infle, sino que siga adelante, vea. Y eso fue importante, eso hizo Bernabé. Creyó en Saulo y lo fue a presentar. Pero también llegó el momento en que ya Saulo podía supervisar y animar. Y él pudo llegar a revisar, a supervisar la obra, lo que estaba pasando. Y él tuvo madurez para no desechar, ¿verdad? Madurez para ver si era realmente algo que promovía el reino. Y animó a otros, ¿verdad? Los exhortó a que permaneciera en el Señor, que fuera su propósito, que fuera lo que ellos le proponían a Dios, porque nosotros no tenemos propósitos personales, privados. Si seguimos al Señor, vamos a tener propósitos que debemos de presentarle a Él, ¿verdad? Uno dice, wow, pero qué importante es para el hombre presentarle sus planes, ¿verdad? Y decirle, Señor, este es mi plan, ¿verdad? Este es mi plan, yo te lo pongo. Y así como los panes, ¿verdad?, de la proposición, que eran hechos de una manera que el Señor había dado, eran puestos y el Señor los aprobaba. Así también que sean todo lo que nosotros planificamos, ¿verdad? Les estaba diciendo que sea para perseverar de corazón en la fe, para serle fieles al Señor. Y al final eso le llevó a ser escogido por el Señor. Si tú animas, de seguro eres escogido del Señor. Si no animas, ¿verdad?, y todos los que hablan contigo se van al mundo, entonces, wow, es un momento, ¿verdad?, de reflexionar y de ver si no estamos del lado equivocado, hablando las cosas al revés, porque el que anima alivia la carga del otro, ¿verdad? Qué hermoso es si nos dicen, mire, me gusta hablar con usted porque me siento diferente. Wow, a lo mejor si estás poniendo unas palabras de ánimo, de consuelo, de alivio, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente hoy necesita en estos días. No necesitamos quizás mirar solo la falla, ¿verdad?, sino que también que seamos capaces de seguir adelante, de corregir y decir, seguimos adelante porque las cosas pueden ser mejores. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tú eres fiel, Señor, porque el corazón del hombre, Señor, lo carga, Señor, porque no es fácil, Señor,
Hay días quizás más difíciles que otros. Hay cosas que quizás nos desaniman más que otras. Y Señor, esta palabra es para pedirte, Señor, que seamos nosotros esos Bernabé, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero ser un Bernabé, Señor. Mira qué hermoso, Señor, cómo describe, Señor, esa vida, Padre. Haciendo, Padre, quizás lo que muy pocos hacemos, Señor. Señor, dando lo que tenemos para que otro se sienta bien y sea animado. Quizás lo que tú des no va a suplir el 100%. Quizás sea un 1% o menos. Pero eso, no te imaginas el impacto en el corazón. No te imaginas las lágrimas que puedes hacer derramar en otros. Porque dirás: Señor, tú eres bueno. Señor, tú me has ayudado. Yo veo tu mano en mi vida. Pero también Bernabé creyó en aquellos que iniciaban, en aquellos que todavía no eran nadie. Era Saulo el perseguidor, no Pablo el apóstol, no Pablo el que tenía una gran doctrina para la iglesia. Entonces podríamos nosotros decir: Señor, queremos animar, porque hoy en este momento no sabemos cuántos ministros estás tú llamando, Señor. Cuántos siervos del Espíritu estás levantando, Señor. Que seamos nosotros los que salimos ahí. Que quizás no somos los Pablos, los Saulos, los Pablos. Pero sí el Bernabé que ayudó a ese gran siervo tuyo. Señor, que nosotros podamos ser esos que animan. Que podamos ser, Señor, de los que tú tienes confianza para supervisar y para dar palabras de ánimo, Señor. Aquellos que podemos decir: Señor, aquí estamos, y yo les digo a ustedes que todo propósito que tengan delante de Dios lo pongan como un pan que he llevado delante de ti, que no puede ser hecho de otra manera, de una sola manera. Algo que tiene que agradarte a ti, y un propósito para perseverar, para permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. El día de mañana tenemos día de oración. Estamos invitados, y el día jueves a esta misma hora, 7 de la noche, estaremos compartiendo otro mensaje del Señor. Que Dios les bendiga.